ponentes por ajustarse al tiempo y que nos dé la oportunidad de pasar a la parte de preguntas o debate. Si alguien tiene alguna pregunta de los ponentes. No hay preguntas. Yo tengo algunas preguntas como usuario, como ciudadano de a pie, y dado todas las noticias y acontecimientos que han pasado últimamente, yo no sé quién va dirigida la pregunta, a lo mejor a ti, Miguel Ángel. Desde el punto de vista del ciudadano o del usuario de las nuevas tecnologías, de las TIC y todo eso, ¿tenemos que estar tranquilos en España? Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que tener tranquilidad es en cuanto al esfuerzo, digamos, tangible que están haciendo las administraciones públicas y que, de hecho, han empezado por la parte de interacción con los ciudadanos. Ciudadanos entendidos en el amplio sentido de la palabra y como lo entiende la ley, que son ciudadanos y empresas. En ese sentido, lo que hay que tener claro es que las administraciones están trabajando en la implantación de todas las medidas de seguridad para proteger la interacción con los ciudadanos. Ahí hemos tenido claro que como ciudadanos, cuando nos acercamos a los servicios de administración electrónica, esperamos unas condiciones de seguridad equiparables a las que podemos encontrar cuando nos acercamos a las oficinas físicas o nos acercamos presencialmente a las oficinas de la administración. Y también hemos tenido presentes que por agregación, pues la información que estamos manejando y los servicios que estamos prestando, pues forman activos estratégicos. Aquí hay un esfuerzo, hay un convencimiento colectivo. Cuando decía que es un trabajo sin parangón, desde los primeros momentos hay un trabajo de 2 años, de 2008 a 2010 de preparación, pues hay un convencimiento colectivo. Esto ha salido con el consenso y el apoyo de todas las administraciones. Hay camino por recorrer, están desplegando. Nosotros tenemos ahí nuestros mecanismos de seguimiento. Hay unos avances notables. Desde luego, el cambio de situación entre el antes y el después pues no tiene que ver. Es decir, hemos pasado desde una situación más o menos que podía haber en la década de 2000 a finales, donde cada uno actuaba, el que actuaba a su riesgo, a su leal saber y entender, y ahora en un escenario de esfuerzo colectivo y además reforzado con todo el incremento de los servicios de CCNCER que están contribuyendo a reforzar pues nuestra red de comunicaciones Red SARA y todas las infraestructuras y servicios que estamos prestando. Y bueno, continuamos, como decía, estamos en el proceso de consolidación de las telecomunicaciones de la AGE y lo que vamos a hacer es que esa consolidación vaya acompañada de todos los servicios, lógicamente, pues que tienen que incorporar, pues de perímetro seguro, de navegación seguro, de correo seguro, de cortafuegos, de antiamenazas avanzadas persistentes o de contrafugas de información, etcétera. Es decir, en este sentido, pues digamos, yo creo que lo que hay que tener claro es que estamos trabajando en la cuestión y que, bueno, digamos, como ámbito, como sector, pues hay una concienciación al respecto, porque hemos tratado además de implicar a toda la organización, hemos tratado de sacar la seguridad del escenario heroico de algunos técnicos que se daban cuenta, a implicar a toda la organización. Por eso están esos mandatos de gestión continua de la seguridad y esos mandatos de que las entidades pues tengan su política de seguridad, digamos, firmada o respaldada por el nivel más alto de la entidad. Muy bien. Y yo tenía otra duda, no sé si hay alguna pregunta, me interrumpir, ¿vale? Es que yo tengo varias. El Internet de las cosas. Cuando hablamos del Internet de las cosas, que en un futuro no muy lejano estará todo conectado, pagaremos con el móvil el famoso NFC, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo encaja un poco con todo este boom o tsunami que nos viene de seguridad? O no sé si David o
Bernardino, por el tema del NFC, ¿no? Que hay parece ser que últimamente hay cierta... Te dejo a ti si quieres, Sí, David. No, a ver, fundamentalmente el mercado y fundamentalmente los proveedores tecnológicos de seguridad están cada vez más moviendo sus soluciones tradicionales del mundo IT al mundo IoT, ¿no? Entonces, es un mundo todavía por construir, ¿no? Y donde al final, pues como en todo, como en el ámbito de IT o en otros ámbitos industriales, por ejemplo, que hemos mencionado también a lo largo de las presentaciones, se trata de securizar en extremo a extremo todo lo que va a pasar en el dispositivo final, en las comunicaciones, en el almacenamiento de los datos a nivel central, y es un mundo que hay de nuevo que construir y con un nivel de seguridad que tiene que ser al menos equivalente al que se está teniendo en los otros ámbitos de los que estamos hablando hoy. Entonces está todo por construir y es donde también desde el punto de vista de negocio de futuro y de trabajo de futuro, tanto los integradores como las compañías de tecnologías de seguridad, pues lo vemos como un mercado creciente y que a corto o medio plazo pues va a empezar a generar negocio. Bueno, yo lo único, si quieres comentar un poco que también el concepto un poco de la seguridad, y yo me acuerdo cuando me dedicaba a la seguridad pública, pues hay una gran parte, un gran peso de seguridad subjetiva. Está claro que cómo nos sintamos con respecto a la seguridad es tan importante como es la propia seguridad. Y en este sentido, pues hay que decir que todas las cosas van muy ligadas, y aquí David nos lo estaba diciendo ahora, es decir, se van introduciendo nuevos servicios, se van introduciendo mejoras en el día a día, que son buenos, evidentemente, pero que también tienen algunos riesgos. Es muy distinto hace unos años que nos pudieran hackear algún producto, por ejemplo, un GPS o a lo mejor algún sistema dentro de un teléfono móvil de hace unos años y tal, a que ahora pues resulta que puedan entrar en nuestro coche y manejarnos el vehículo, evidentemente, porque tiene ya una comunicación y se puede remotamente pues tomar decisiones, y que además esas decisiones pues son absolutamente ligadas al propio tráfico, ¿no? Eso está claro que es muy diferente. Pero también es verdad que, además de que se van buscando soluciones, y que estoy totalmente de acuerdo en este caso con lo que ha comentado David, de que es un mercado importante, pero es importante porque cada vez hacemos más cosas que pueden estar en ese riesgo y que están más ligadas a temas importantes de nuestra vida, del día a día y de las empresas sobre todo, y porque la información está ahí. Entonces, el mundo este de Internet de las cosas, o lo que a mí me gusta decir, o sea, utilizar estas nuevas tecnologías, utilizar el Internet para todo, en el fondo, que es un medio más de comunicación y que nos va a permitir, pues eso, que ya nos está permitiendo en muchos casos, pues manejar nuestra vivienda, manejar, como digo, el vehículo, manejar la oficina, hacer remotamente cualquier cosa, no ir nada más que con un dispositivo pequeñito y no tener necesidad de manejar un gran ordenador en cualquier sitio, sino que estaba todo en otro sitio, ese software, eso requiere otra seguridad diferente. Ahora por eso pues nos estamos focalizando, por un lado, las compañías que se dedican expresamente a ello, o bien las que no tienen más remedio porque facilitan unos servicios directos que le afecta a eso, pues a considerar pues factores tan importantes como el de la nube, ¿no? Como el de que los datos están almacenados en otro sitio. Ya no estamos protegiendo, ya no es tan importante proteger el PC y poner un antivirus exclusivamente para el PC. Eso, bueno, pues está ahí, ¿no? Y ya está, y tienes que ponerlo porque, bueno, igual que tienes que coger y cerrar la casa. Pero es que ahora tienes que hacer más cosas, ¿no? Tienes que poner una alarma, tienes que evolucionar tu seguridad de la tecnología. Y en ese caso concreto, ahí el ciudadano, en la empresa, se puede sentir un poco desvalida si no cuenta con los nuevos sistemas de seguridad, porque esa seguridad solo la va a tener si la adquiere, si está de alguna forma que lo tenga, porque no podemos actuar nosotros con un cuidado tremendo para que eso no nos ocurra, como pasaba antes con nuestro equipo de casa, sino que ahora ya dependemos de terceros, de que esa información está ahí. Y no digo nada si nosotros de forma remota, como podemos hacer, pues contratamos un servicio de emergencias, por ejemplo, y nosotros podemos manejar la domótica de la casa o del coche. Pues está claro que eso... Pero yo no me sentiría más inseguro que antes. Es decir, que lo que quiero transmitir pasa igual que con el tema de las tarjetas de crédito o los pagos a través del móvil o los pagos a través de Internet. Resulta que la gente tiene un miedo terrible a pagar por Internet, ¿no? Y todavía hay mucha reticencia. Ya lo hacemos porque no hay más remedio, ¿no? Pero
pero al final hay mucho temor y cojo una tarjeta con un límite muy tal. Y resulta que los problemas en ese campo son muy inferiores, pero enormemente inferiores al uso de la tarjeta física en la gasolinera o en el restaurante, que es mucho más fácil de vulnerarlo, a pesar de los sistemas, porque es mucho más fácil duplicarlo. Nosotros recientemente puedes adquirir a través de internet o en alguno de los foros grandes duplicadores de tarjeta, duplicadores de sistemas de identificación personal o similares para entrar en edificios. O sea, es mucho más importante tener el concepto y limitarlo que no ir a la seguridad física de algo, porque al final solamente eso nos va a producir vulnerabilidades, ¿no? Pero no, yo no quiero transmitir inseguridad. Yo creo que la sensación que debemos de tener es la misma o mejor de la que teníamos, porque hay mucha más gente, hay muchas más empresas dedicadas a esto en cuerpo y alma, y no digo nada a la administración que acaba de contarnos, y en la medida que están forjando y forzando muchísimo las medidas de seguridad, incluso normándolas para que sea imprescindible, ¿no? Entonces, yo no quiero transmitir una sensación de inseguridad en ese sentido. Muy bien. Yo por último, ya es una pregunta más para Óscar. Otra cuestión que me surgía es, ¿realmente en España estamos preparados? Es decir, el tema de la seguridad, la ciberseguridad, es un tema bastante reciente, no hay una formación reglada en España de profesionales. ¿Realmente tenemos los profesionales adecuados? ¿Estamos preparados para afrontar todos estos retos que hemos puesto encima de la mesa? Y una segunda pregunta, ¿qué profesional, desde vuestro punto de vista, es el que está más preparado para afrontar un poco todo este tsunami de seguridad? Pues muy buena pregunta. Por un lado, la primera parte de la pregunta, ¿estamos preparados en España? Y aquí lo que puedo aportar es mi experiencia profesional. Yo he estado muchos años siendo miembro de varios comités de seguridad, OTAN, internacionales, de la Unión Europea, y lo que sí me ha permitido es contrastar el nivel profesional, ¿no? El nivel profesional del mundo de la ciberseguridad, de compañeros, amigos, conocidos en España, con lo que yo contrastaba en estos organismos internacionales, en estos foros internacionales. Mi experiencia a nivel profesional individual, creo que en general somos un país afortunado y avanzado. Tenemos muy grandes profesionales, tenemos gente muy innovadora y yo creo que está también muy asociado a lo mejor a ese espíritu latino de la seguridad. Al final está muy asociada a pensar al revés de cómo pensarías para hacer las cosas, digamos, de manera estándar, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que intentar pensar en la seguridad es a ver cómo hago para que esto lo use de otra manera, ¿no? Y ahí es donde empiezas a buscarle los agujeros, ¿no? Entonces, los latinos tenemos mucha más, no sé, capacidad innata de intentar, no seguir las normas, y eso hace que hay muchos profesionales, y eso lo contrasto, y lo puedo, digamos, en mi experiencia asegurar, en el mundo español de muy gran nivel. Y eso llevado, digamos, a pequeñas empresas, startups, digamos que no, a nivel internacional España no tenemos mucho que envidiar. Ya cambia cuando tenemos que pasar y dar el salto y donde nos ganan mucho el mundo anglosajón, el mundo germánico, continental, es cuando nos tenemos que organizar en grandes empresas y en grandes organizaciones. Ahí ya no damos tanto la talla, pero en el mundo profesional creo que somos muy bien. Y en el mundo de un poco la segunda parte de la pregunta, ese hueco, agujero sobre la formación en ciberseguridad, creo que España nuevamente está en una situación similar a cualquier país de nuestro entorno. Es algo que, si seguís foros de ciberseguridad, yo habitualmente sigo bastantes, pues el tema de la carencia de expertos, el tema de la carencia de la formación específica, el tema de... es un entorno difícil. ¿Por qué? Porque es muy cambiante, porque es muy novedoso y digamos, la estructura académica universitaria clásica
no ha conseguido seguir a esa rapidez del mundo. La estructura profesional, por ejemplo, los colegios profesionales, les pasa un poco también lo mismo, no han sido capaces de cubrir esos huecos. Yo en la presentación mía he presentado una transparencia de un montón de certificaciones profesionales que nos preocupamos, digamos, de que la gente nuestra tenga, ¿no? Aquí hicimos un trabajo conjunto que me gustaría comentar con el Centro Criptológico Nacional, de analizar un poco esa situación de los esquemas de certificación de personas, que está muy unido a lo que ha comentado la presentación de Miguel Ángel Amutio de las certificaciones de los profesionales, ¿no? Es decir, y el Centro Criptológico Nacional colaboramos con él en analizar, bueno, un escenario internacional de cómo se hacía en otros países. Y la realidad es que hay distintas reglas, ¿no? Tomamos al final dos modelos y los analizamos bastante en profundidad. Uno, el yankee, el americano, en el que básicamente ellos promovían, digamos, usar certificaciones de la industria dentro de la administración pública, habilitando las propias certificaciones de la industria, y el modelo británico, que ha definido un esquema de certificación de profesionales desde la propia administración para garantizar que los perfiles profesionales de la administración o que requieren la administración son definidos y certificados. Ellos definen dos entornos y a partir de ahí establecen unos esquemas de certificación bueno, similares o digamos paralelos para homologar y dar garantías de seguridad. Aquí en España, pues bueno, ese campo existe, ese hueco, se está cubriendo de distintas maneras, pues por ámbitos de empresas privadas, ámbitos de universitarios, ámbitos más académicos, organismos más públicos, más privados, y bueno, es un hueco que seguramente bueno, es necesario madurar, ¿no? Muy bien, pues yo... ¿Ha levantado la mano alguien? Si no hay alguna, bueno, una pregunta, 2, 3, bueno. Yo quería decir, con respecto al representante de Hacienda, que ha fijado dos condiciones que ellos van a emplear en el proceso de estos temas que estamos tratando hoy día, ¿no? Pero el segundo, concretamente, ha hablado de las certificaciones y evaluaciones de la gente que quieren ustedes contratar en el futuro para hacer este tipo de trabajo. Y yo pregunto, ¿qué tipo de organismo han pensado ustedes que deben de certificar y evaluar, que dé confianza para lo que ustedes desean? Efectivamente, ahora hace un momento acabas de... Si vais a certificar vosotros o... Acabas de contestar de que se están haciendo pequeños esfuerzos aquí ahora, pero que no están coordinados, cada uno tira por un lado por otro, y esto sería necesario, de verdad, organizar qué tipo de centro oficial es el que debe de hacer estas certificaciones y tal. Bueno, nosotros como Colegio Oficial de Ingenieros estamos dispuestos a ayudar todo lo que se pueda, como es lógico, pero es que no hay ninguna cosa que nos indica claramente qué es lo que hay que hacer. Gracias. Bernardino, si hace un favor, contésteme. Sí, Sobre si han pensado ustedes en algún tipo de organismo que haga este tipo de trabajo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo lo que he expuesto es que hemos introducido la noción de los profesionales cualificados en, digamos, en la demanda que pueda hacer la administración de los servicios de seguridad en los requisitos mínimos. Es decir, que se pueda exigir de una forma discriminatoria, no discriminatoria, objetiva, pues unos niveles de madurez y unos profesionales cualificados. Y luego estaba hablando de otra cosa, que es que se pueda obtener una declaración de conformidad del cumplimiento del esquema nacional de seguridad. No he entrado en las personas. Y entonces, en relación con las personas, lo ha expuesto Óscar Pastor, pues hay unos trabajos exploratorios de análisis de lo que están haciendo otros países de nuestro entorno, de lo que hacen los norteamericanos, de lo que hacen los ingleses, los británicos, porque además, como decía Óscar, pues hay enfoques similares y como decía Ignacio esta mañana, dentro de lo que es el desarrollo
de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, pues se está trabajando en los planes derivados y dentro de, digamos, de los trabajos que están ahí en el torno del alfarero, pues están los aspectos que tienen que ver, vamos a decir, con la certificación de productos, con la certificación de servicios, con la certificación de personas, y ahí realmente pues poco puedo darle de respuesta porque no hay decisiones tomadas, es decir, se están analizando los enfoques de los países de nuestro entorno y en función de, bueno, con ese conocimiento nosotros tenemos nuestro propio país, quiere decir, nuestro propio entorno organizativo y de actores y nuestra propia personalidad, y en esos trabajos pues habrá que ver cuál es el modelo. En la administración, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Administración Pública. Esto es lo que le pedía yo a usted. Efectivamente hay un tipo americano, otro inglés, sí, que no sabemos todavía cuál de ellos es más idóneo para nosotros. Convendría ya definirse, porque ya estamos en una época ya de avance y que ya empieza a ser muy interesante la seguridad. Pero ustedes, al pensar en esas personas tituladas con certificaciones y evaluaciones correctas, ustedes ya han pensado en algún organismo, porque ahora mismo, lo acaba usted de decir, ustedes han pensado en esto, pero pensando qué es lo que quieren. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, yo no me puedo pronunciar sobre lo que quieren porque eso no soy yo la persona para pronunciarme sobre ese asunto. Lo que sí puedo hacer es decir una vez más que se han explorado todo lo que hay por ahí. Tenemos la noción de que hay un hueco, como decía Óscar, que hay que cubrir, y quienes tienen la capacidad de decidir tendrán que consensuar y acordar cuál es el modelo y cuál es el rol de las certificaciones privadas, cuál es el rol de las universidades o del ámbito académico, cuál es el rol del Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Eso, bueno, vale, pues es un tema. No está definido. No está completamente no hay definido. Decisiones firmes hay todavía al respecto. Una laguna muy grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Había aquí... Simplemente, bueno, soy Andrea Iglesias, que me he presentado antes, por completar lo que comentaba Miguel Ángel y por dar una respuesta a Abelardo. Luego vamos a ver cómo nosotros hemos contactado con el Centro Criptológico Nacional, que junto con el INAP pues están promoviendo ese esquema de certificación que forma parte del plan director, de uno de los planes directores de desarrollo de la estrategia de ciberseguridad, y bueno, pues nos van a tener en cuenta a la hora de esa definición de la certificación. Luego, ¿qué papel vamos a desarrollar en el colegio? Pues eso está por ver. Nada, simplemente por completar la información y que luego lo desarrollaremos en la siguiente charla. Sí, José María Vela. No, en la línea de que viene a cuento con las últimas intervenciones del hueco ese que está, represento a Eurocloud España, que es una asociación de empresas de servicios en la nube. A su vez es el capítulo de la Eurocloud Europa, y simplemente anunciarles de que se ha desarrollado un esquema de certificación y acreditación tanto para personas como para organizaciones como para aplicaciones, que estamos en la fase de adaptación para adaptar los contenidos para lanzar el plan de formación en España. Y bueno, y si esos contenidos, por de paso, pues son coherentes con el esquema nacional de seguridad, pues doble fuego, ¿no? Entonces, simplemente anunciarles que acabamos de firmar ser capítulo en España de esa asociación europea, donde se llevan 3 años desarrollando material y contempla la seguridad como parte importante, pero no solo la seguridad, contempla temas de contratación en la nube, por ejemplo, y otra serie de temas que están también candentes. Simplemente anunciar eso. Se llama Eurocloud Star Audit. Tenemos otra pregunta ahí y ya terminamos. Buenos días. Mi pregunta casi va más orientada hacia David, por lo que mencionó en su ponencia sobre mining en redes sociales. La cuestión es qué barreras, o bueno, en función de los demandantes de esos servicios que ofrece,
¿cómo han afrontado el aspecto de la protección de la intimidad de los afectados, de los datos? Porque me remito, por ejemplo, a casos en los que programas de televisión que ves las comunicaciones que ha habido, por ejemplo, entre pues, varias personas y bueno, se visualiza por los mensajes a través de WhatsApp o bueno, lo que se ha comentado en sus redes o en su blog. Entonces, bueno, pues ¿cómo se aborda la parte de protección de esos datos? Daría para mucho, ¿no? Por simplificarlo, ¿no? O sea, realmente lo que llamamos la inteligencia en la red, ¿no? Que es en el fondo capturar información de todo lo que pasa afuera, al final información pública, que además hacemos a través de partners especializados en este tipo de tecnologías, de capturar información que circula por la deep web, de contraseñas de correo robadas, ¿no? De qué se está diciendo. O sea, lo que estamos haciendo al final es, en ese tipo de servicios, compañías concretas nos dicen: quiero saber qué password de mis usuarios están robadas, quiero saber qué se está diciendo de mis directivos, por ejemplo, y eso al final está en foros, digamos, ilegales, en deep web, y lo que hacen precisamente estas compañías especializadas es entrar ahí y capturar esa información y dársela a la compañía. Entonces le están dando esa información a la compañía para que proceda, digamos, adecuadamente. Como es una información que está circulando en, digamos, foros ilegales, o sea, lo que se hace esa información es dar información a la compañía para que proceda. No se hace ningún tipo, digamos, de procesado, difusión o lo que sea, ¿no? Obviamente, en el momento que hay información robada, lo que le interesa a una organización es saber qué está pasando para poner las medidas mitigantes, ¿no? Pero efectivamente, otras cosas de las que os he enseñado que se hacen de analizar correos electrónicos y tal, estos son temas más, digamos, prototipos, ¿no? Que ayudan a ver la potencia de ese tipo de tecnologías. Pero obviamente el plantear que tú vas a explorar los correos de tus empleados, por ejemplo, para ver si mandar un correo con mayor o menor sentimiento de odio, ¿no? Hacia la compañía, haciendo algo, eso es algo que todavía queda mucho camino por recorrer, aunque ya sabéis que por temas legales es posible que la compañía monitorice los correos, ¿no? Pero de monitorizar un correo, a analizar el contenido, a poder inferir ahí situaciones que rayen terrenos de protección de la intimidad, pues esto queda mucho camino por recorrer. Todavía estamos, yo diría, en fase de exploración tecnológica, no de implantación de ese tipo de cosas. Muy bien, pues sin más, muchas gracias de nuevo a los ponentes, muchas gracias a los asistentes, y damos por zanjada la mesa redonda.